Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. Quiero hacerlo, hermanos, en esta tarde. En la primera epístola, carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 2. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 2. Dice las escrituras, que es la palabra en esta tarde. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que en aquel día no los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Quiero predicar bajo el tema en esta tarde: Cristo viene y pronto se cierra la puerta. Ese es el tema. Cristo viene y pronto se cierra la puerta. La puerta de la misericordia, la puerta de la salvación. La Biblia lo habla y los enseña por medio del apóstol Pablo, un hombre inspirado en el Espíritu, escribiendo estos temas en el Espíritu. Un hombre que se quebrantó a sí mismo, un hombre que se negó a sí mismo, y decía él: para que en todo sea glorificado nuestro Señor Jesucristo por medio de la gracia. Así que miramos acerca del mundo, cómo está el mundo. Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él advirtió, enseñó y predicó y advirtió al pueblo. Jesús dijo en los evangelios: si usted es lector de la Biblia, si le gusta apartar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, si usted ve en el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Marcos y en el evangelio de San Lucas, los tres evangelios hablan de la misma forma, el mismo tema. Cristo dijo en esos tres evangelios de que habrían señales, que habría señal en el sol, que habría señal en la luna. Cristo habló de que habrían terremotos en diferentes lugares. Esa palabra, en diferentes lugares, quiere decir, significa que Él profetizó que en diferentes países, en diferentes naciones, Jesús advirtió y enseñó, hermanos, que se levantarían falsos profetas, falsos apóstoles. Y habló de que habría una tribulación como nunca ha habido en la tierra desde que los hombres tienen de vivir aquí en la tierra. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 1. Pablo dice y habla acerca de los tiempos. Hermanos, dice que miremos los tiempos, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche vendrá Cristo Jesús. La gente en los países, hay, amados hermanos, hay lloros, hay llantos, hay clamor. La gente busca la paz. La gente quiere paz. Y el rey David escribió en el Salmo 122, 1 en adelante. David los enseñó y dijo él: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Y David enseñó ahí mismo Salmo y dijo él: oh, que oremos, orad por la paz de Jerusalén, porque los que oran por la paz en Jerusalén son prosperados. Miramos de hace 2 años cómo ha estado ese tipo de guerra allá en ese lugar de Gaza. Cuántos muertos, cuántas personas inocentes, niños inocentes, mortandad de muertos. Hermanos, se han venido dando situaciones duras, juicios a la tierra, y la gente ya no quiere guerra. La gente quiere paz, quiere felicidad. La gente quiere tener tranquilidad. Pero el hombre, Dios lo sigue llamando, que le busque a Él, que le adore a Él. Los hombres se están reuniendo en diferentes lugares para que haya un tratado de paz, y es bíblica, y el Señor lo ha prometido y le va a permitir. El apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 3, habla de una paz, y él dice que cuando digan los hombres paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos, sobre el mundo. Viene destrucción, cosas pesadas como nunca se ha visto en la tierra, al mundo. Así que en aquellos días, hermanos, cuando la iglesia se vaya, a los hombres que queden se le va a hacer como que nunca haya nacido del vientre de su mamá, y mire a su alrededor lo que le tocará enfrentar. Pablo explica de la venida del Señor, del misterio del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Ahorita la iglesia se está preparando como una novia aquí en la tierra. Todavía no es la esposa del Cordero. La iglesia tiene que mantener ese vestido resplandeciente, blanquito, amados hermanos, limpio, purificado. La iglesia tiene que sacar al mundo la contaminación para que entonces pueda viajar al donde Cristo Jesús. Pero el arrebatamiento se va a dar en cualquier momento. Jesucristo viene. Hermanos, el apóstol Pablo habla de que la final trompeta en los Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 15, del verso 51, 52 y verso 53, versículo 57, Pablo explica todo eso, que sonará la trompeta. Y una trompeta es una alarma de alerta, de vigilar, de estar listo, estar preparado. Y Pablo dice de que no durmamos como los que duermen en tiniebla, porque nosotros perfectamente sabemos muy bien que el Señor vendrá como ladrón en la noche, aparecerá, que no somos el día ni la noche, que somos hijos de la luz,
de Cristo por la palabra que Él derramó la cruz del Calvario. Cuando el Señor levante su pueblo, la iglesia, su escogido, entonces Él se va a casar allá arriba en el aire. Cuando la iglesia marche a esta tierra, tiene que el Señor sacarla y esconderla de los juicios que serán derramados como nunca terribles en la tierra. Entonces Él tiene que sacar a su pueblo, a los que se prepararon, no a los que viven una vida media, sino a cada persona que se esfuerzan por obtener, que ama la palabra, ama la venida, que trabajan en el reino de Dios, personas que no ponen pero. El Señor viene a levantar un pueblo que sea trigo, que haya madurado, que haya reflexionado, que se ha parado en la brecha y ha peleado contra el pecado, ha peleado con las tinieblas, que se ha negado para servirle a Cristo, al llamado, que santifican, que le dicen no al mal, no a la contaminación, no al pecado, sino solo al Señor, por la verdad. En Cristo la verdad. El Señor tendrá a su pueblo, los cuales se conocen 7 años de 7 años, hermano, de una fiesta con Cristo Jesús. La segunda venida es otra cosa. Cuando la iglesia se vaya, el Señor se casa y ya no es novia, sino la esposa del Cordero. La segunda venida representa a los ángeles, mis hermanos. La venida de Cristo en el arrebatamiento es una venida invisible, porque solo la escucharán los que se prepararon, los que están santificados, violarán a gozarse a esa boda del Cordero. Eso va a ser lindo, va a ser precioso, pero hay que seguir pagando el precio. Hay que guardarse en santidad y justicia. Mientras que la segunda venida, cuando la iglesia esté en fiesta en la boda del Cordero, se abre la profecía que Daniel profetizó en Daniel capítulo 9, en el verso 20. Dice Daniel que estaba orando, rogando, intercediendo ante los ojos del Señor por su pueblo. Daniel confesaba sus pecados, el de él, el de la familia, presentaba el pecado del pueblo y el de todos sus familiares, lo presentaba. Pero Daniel en capítulo 9, verso 20, Daniel dice de que habla las 70 semanas, profetizar 2600 años atrás, antes del nacimiento de Cristo, en Belén de Judea. Daniel profetizó que la ciencia aumentaría. Hermanos, ¿cómo está la ciencia hoy? Avanzada. Está terrible. Todo se mira a la luz de la palabra. Pero Daniel dijo, en el versículo 20, Daniel 9, Daniel profetizó de que habrían, dijo él, 7 semanas. El número 7 es el sello de la plenitud del Espíritu. Habrían 7 semanas. Después Daniel dijo, y habrían 62 semanas. Si usted es buenísimo a estudiar la matemática, multiplíquele cuánto le da, a cuánto suma. 7 semanas más 62, a 69 semanas. O sea que Daniel dice que se esconde una semana, porque esa semana tiene que abrirse en el sello de los 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Vos, hermanos, suma y multipliquen. Allá 800 a 400, 483 años, 490 años, hasta que tendrían que ungir al Santo de los Santos, y entonces Él vencerá el pecado en Cristo aquí en la tierra. Pero Daniel habló y profetizó. Daniel 9, verso 27, dice que por una semana
se confirmará el pacto. Está hablando de las 70 semanas, el pacto. Mientras la iglesia está gozándose arriba, aquí se comenzará a moverse algo especial, supuestamente en la tierra. ¿Qué es lo que Pablo dice? De la paz. A verán, se abren los sellos para que se cumpla la semana de las 70 semanas. Aleluya. Y esa semana se tendrá que dividir en dos partes, en 3 años y medio, y después otros 3 años y medio, para que sea el cumplimiento profético de la profecía de la historia de las 70 semanas. Aleluya. Daniel dijo que el anticristo hará un pacto con Israel, y al pueblo de Israel no cualquiera los puede engañar, porque ellos estudian la Biblia y la tienen en su propio idioma, en el hebreo. Le entienden mejor que nosotros, conocen más la ley que nosotros. La introducción de la Biblia, ellos la usan, la entienden, pero el Señor permitirá que el anticristo los engañe, hermanos. Pero Pablo habla allá en Romanos 11 en adelante. ¿Habrá desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Dios siempre va a cumplir el cumplimiento del pacto con Abraham, con ese pueblo. ¿Dónde están las 12 tribus de Israel? ¿Dónde estarán? Hermanos, Ezequiel profetizó que el Señor los traerá, volverán a su tierra, otra vuelta, le conocerán, le pondrá un pastor como el rey David que los apaciente, y cuando aparezca el pastor de los pastores, el príncipe de paz, los coronará, los dará el premio por ser fiel ante sus ojos y ver guardado la palabra en el corazón. Hermanos, ¿sabe por qué se está dando en esos lugares de Gaza, Palestina, mucha guerra, mucha situación? Porque allá en Génesis, capítulo 12, Dios a un hombre llamado Abraham lo llamó, y el Señor le dijo en Génesis 12, 2: yo bendeciré a los que te bendicieren, maldeciré a los que te maldicieren. Y por eso ha habido guerra, pleitos, problemas en esa tierra. Pero Dios, a quien le proclamó esa promesa a Abraham y a su descendencia, porque el plan de Dios era hacer una nación que era Israel. De entonces le prometió las tierras de Canaán. Esa tierra, ¿sabe cuál es esa tierra que Dios le prometió a Abraham? Las tierras de Canaán. En ese entonces se llamaban como tierras de Canaán. Allí operaban varios tipos de enemigos. Operaban los filisteos, los amorreos, un sinnúmero de enemigos en contra de Israel. Pero después esa tierra se convirtió, se llamó tierra de Israel. Se llamó tierra de Israel. Después, mis hermanos, que se llamó tierra de Israel, se dividió y quedó como el reino, como Israel y el reino de Judá. Aleluya. Pero en el año 1035 los romanos le cambiaron el nombre a Palestina, porque anteriormente se llamaba tierra filistea en latín, y ellos le cambiaron el nombre. ¿Sabe quién fue? Fue, amados hermanos, los romanos se lo cambiaron, le pusieron Palestina. Aquel emperador romano Adriano le puso tierras palestinas. De entonces el reino se dividió. Pero en Génesis capítulo 16, amados hermanos, allá cuando Dios llamó a Abraham de que saliera a su tierra, Abraham no tenía hijos. Se preocupó, se adelantó, pero entre ellos trabajaba Agar, la egipcia, dice la palabra. Y como miró a Abraham que no tenía hijos, Sara le dijo que se acostara, que embarazara a Agar, la egipcia, y que le diera un hijo. Y tuvo, hermanos, a Ismael. Cuando Ismael nace,
se le metió la envidia a Sara y le dijo a Abraham: ahora échala de aquí a nosotros, córrela. Y se fue en el desierto. En el desierto Agar con Ismael, ahí se quebrantó en llanto, y ahí se le revela el ángel de Jehová a Agar ahí en el desierto. Mira la gloria de Dios, mira el poder de Dios, se le revela. Por eso entonces esas tierras filisteas que Dios le dio la promesa a Abraham, hermanos, de ahí se ubicó Ismael por descendencia. Por eso hay conflicto, hay guerra en esos países, entre Israel y Gaza, esos países, aleluya. Pero el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre la tierra. Esta paz es una paz falsa, pasajera, porque Cristo habló en el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 27, Cristo le dijo así, aleluya, Cristo le dijo así: mis panes dejo, mis panes doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, que Cristo ya lo había profetizado, que el mundo buscará un tratado de paz, de comercio, de paz, pero será una paz no por largo tiempo, una paz religiosa, una paz falsa, mi hermano, y lo va a adorarlo. Mire, están reunidos buscando que se firme el tratado de paz. Y Daniel, capítulo 11, verso 27, Daniel miró y él dijo que dos hombres se sentarán en una mesa para hablar mentira, para hablar mal. Amados hermanos, Daniel 11, 27. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Aleluya. Todo está a los ojos. Lo que estamos mirando. El hombre no quiere que el Señor ponga paz en su corazón. La Biblia dice en Hebreos 12:14: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia tiene que estar en paz. La iglesia tiene que apartarse del pecado. La iglesia tiene que alejarse de la contaminación del mundo, mi hermano. Usted decide si le sirve al mundo o le sirve a Dios. Pero el Señor es el que te reclama. No puedo servir a los señores ni a la riqueza. Renuncia al mundo, al pecado, o le sirves a Dios. El Señor no viene tolerando a nadie. A un apóstol, un pastor que era de Jerusalén, a Pedro, allá en San Juan 6, del 60 en adelante, Pedro miró que la gente se iba, no lo toleró, no lo chinchiñó, ya eran maduros. Y Pedro le dijo: maestro, la gente está yendo para atrás. Y Cristo le abrió la puerta. Pedrito le dijo: si tú también te quieres ir, vete, le dijo, a ver quién te va a salvar, a ver a quién va a ocurrir que te salve. Pero Pedro analizó, reflexionó, Pedro se paró y le brinda la palabra que Pedro dijo: maestro, pero ¿a quién iremos? Si solo en Cristo hay palabra de vida eterna, y Él da vida eterna, una vida futura. Por eso, mi hermano, aleluya, tú sabías que la paz que se está realizando en esos países es una paz que muy pronto se tiene que dar, pero también un día se cortará, se quitará, para que entonces entre el jinete del caballo blanco. Vea Apocalipsis capítulo 6, se abren los sellos de los 4 caballos que vienen a la tierra, 4 potencias, 4 armas terribles a la tierra. Apocalipsis 6, verso 1, Juan vio que los cielos se abrieron, que ascendía un caballo blanco, y el caballo blanco tiene un título, un símbolo, y el jinete que lo monta. El caballo blanco representa a la paz, y vea, está la paz. Ahí están reuniéndose en los países para que haya paz, y lo van a adorarlo. Pero la paz es un símbolo del caballo blanco del Apocalipsis, y el jinete que lo monta es el gobierno del anticristo, mi hermano. ¿Sabe usted que cuando un papa lo van a sentarlo, le ponen una corona, un chaleco y le ponen un callado? Gloria a Dios, mi hermano. Cuando un papa
va a un país, va con una vestidura blanca. ¿Sabe qué representa el vestido blanco del Papa? Cuando va a un país, representa el vestido de él, un símbolo de paz, que lleva la paz a ese país. Pero la paz que Cristo dio a los profetas en San Juan 14:27 no es una paz falsa, no es una paz religiosa, es una paz verdadera que el hombre necesita tener en paz, tranquilidad, confianza en el corazón, porque la paz que Cristo da es un fruto de los 9 dones del Espíritu Santo. Y Cristo dijo en 1 Pedro 1:16 adelante: ser santo, 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 iglesia, santo, porque yo soy santo, esa es la palabra. Alábele que él vive. El jinete del caballo blanco no tiene título propio. ¿Cuál es? Un hombre, cuando llega a ser papa, renuncia a su propio nombre. Esto entonces él pierde su nombre legítimo. Y le dan un título. Le dan un título al papa cuando se sienta en un trono. Y ese título se llama pontífice, otorgándole un nuevo nombre. Se lo cambian y le ponen un nombre falso. El jinete del caballo blanco tiene un arco sin flecha, lo que quiere decir que no tiene arma. Son sus seguidores los que luchan por él. La Iglesia Católica no tiene ejército ni arma. Hay una imagen en el arco que el Papa carga en su mano. El jinete, el caballo blanco, tiene un arco en su mano izquierda y el Papa lo usa. El jinete, el caballo blanco, recibe una corona y el Papa también recibe una corona. Que esta corona está por encima de los príncipes y de los reyes. Todo significa que él tiene la autoridad de gobernar, de mandar, de llevar paz sobre los reyes. Es mayor autoridad en el mundo. Él recibe una corona y un reino que no le pertenece a él. Hermanos, las cosas vienen terribles. Los juicios son desatados. Son desatados. La tribulación se va a dar. Pero la novia tiene que tener ese vestido blanquito, no contaminado, no a media. Si la iglesia quiere viajar, hermanos, Dios va a tener que sacar, porque el pueblo hoy se ha contaminado. La iglesia hoy se ha contaminado, permitiendo todo tipo de sociograma, de baile en los altares. Los altares están contaminados, hasta disco. Hay iglesias que ponen disco. Vamos, hermanos, el pueblo se ha corrompido. Los líderes se han corrompido de la iglesia. Algunos han vendido la palabra. Otros por no decir la verdad. Otros tienen miedo que los miembros se le vayan, porque le diezman. Aleluya. Pero tú tienes que hablar la palabra, porque somos responsables de la gracia de Dios, de mandarla, de purificarla para el reino de los cielos. Hoy lo que se mira es payasada que permite en la iglesia. Aleluya. Y Dios quiere obediencia, quiere santidad, quiere formalidad en el pueblo de Dios. Lamentablemente hay pueblos que andan a media con el mundo. Aún hay brujos en la iglesia que tienen privilegio y hay que discernirlo. La iglesia tiene que tener un discernimiento de ciencia en los tiempos que estamos. A la iglesia le recomendó en Marcos 16:15 de ir a predicar el evangelio a todas naciones, de llevar la palabra a todo lugar. Mas la iglesia hoy vive un conformismo. No quiere salir a evangelizar, a levantar el caído, a buscar las almas. No quiere salir porque se metió al conformismo. La iglesia va a tener que ser zarandeada para que se mueva entonces. Porque entonces los juicios van a ser ejecutados. Los ángeles, eso significa juicio sobre la tierra.
Jesucristo, cuando venga con su pueblo, Él viene con su esposa a hacer un reinado de 1000 años en Jerusalén. Mientras que en Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, allí en la segunda venida, todo ojo le verá, y aún aquel que lo traspasó, que lo fricó, todo le verá. Apocalipsis 1:7 es la palabra. Pero en el tiempo de la tribulación se divide la última semana para que se cumpla tanta semana, 3 años y medio, que es el símbolo de paz. El anticristo hará pacto con Israel, los sentarán, harán el templo, todo está preparado, la vaquilla rojilla está listo allá, los altares, los hermanos, los trajes, los sacerdotes, está listo allá. ¿Qué espera usted para buscar de Dios? ¿Qué espera usted para congregarse? ¿Qué espera usted y mi persona en este tiempo que estamos? No espere cosas buenas, vienen cosas terribles. Mira los huracanes, cómo se están dando en la tierra. Pero Cristo los advierte que como en los días no ve, se la venía el hombre. Comían, bebían, bailaban, se casaban y no entendieron hasta que miraron que el diluvio lo llevó a todo. Como sucedió en los días de Lot. También dice la palabra, allá en San Lucas 17, del 26 en adelante. Y se van a sacar un juicio. 3 años y medio de paz. Los sentarán. Hermanos, el anticristo, aleluya, le va a prometer paz. Le va a prometer comida, alimentos. Pero es un poder engañoso, traidor. Porque la paz solo Dios la da en el corazón. Después Cristo con su esposa viene a reinar. Y viene, más hermanos, y Él viene con la iglesia. Venimos con Él. Y se desata la última guerra terrible. Porque el anticristo peleará con el Cordero en el valle de Josafat, Armagedón, valle de muerte. Ahí todo el mundo se lamentarán. Todo el mundo llorará. Y los que no vean y se queden. Porque Santiago habla 1:22, dice que no seamos solamente oidores de la palabra. Hay personas que solo a calentar banca van a la iglesia, solo a dormir a la iglesia. La iglesia no es hotel, no es cantina para que vaya a dormir. La iglesia es un templo donde tenés que ir a alabar a Dios, a liberarte, a alabar a Dios, honrar a Dios en espíritu, en verdad, sino que seamos hacedores de la palabra. Hay gente que está atado a las ataduras y hay que soltarse, hay que ser libre por la sangre de Cristo. Lamentablemente, padres que un día le prometieron a Dios que le presentaron los niños al Señor y hoy algunos están instruyendo al goto, en vez de comprarle una Biblia, mejor le compran cosas terribles, cosas de destrucción, y en vez de comprarle una Biblia buena, le compran teléfono hasta $500. Le están comprando la destrucción a su hijo. Satanás es experto en destruir familia. Cómprale una Biblia, instrúyele la palabra, enséñale a amar a Dios, enséñale a respetar a las personas, enséñale que aprenda a honrar al Espíritu Santo para que Dios lo saque adelante. Cosas duras vienen a la tierra, juicio como nunca. Se desata la guerra, se desatan los juicios, se cumple el cumplimiento de la profecía profética. Y que esta palabra sea para ti, para mí. Pero recuerda, la puerta no se ha cerrado. Reconcíliate, acéptalo antes de que sea demasiado tarde. Porque en cualquier momento el Rey vendrá y no lo esperamos. Y nos va a sorprender cómo estamos. Hay que estar listos, hay que ser amables, hay que renunciar al mundo y pelear esta batalla para que entonces la iglesia viajemos a gozarlo a la patria celestial en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Esta hermosa palabra fue predicada en el labio del ministro José Ramón Merlo y Empos profético. Va a ser hasta el próximo jueves, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos. Y su pueblo se llevó. No hay
Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando